Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende en el momento en que usted vaya a recibir estos videos, le estamos saludando. Hermanos queridos, hoy vamos a comenzar con la gracia del Señor con una nueva serie de videos estudio. Realmente, hermanos queridos, es mi anhelo de que todos ustedes puedan estar disfrutando y aprendiendo cada vez más y más de estas enseñanzas, ¿no? Por lo menos personalmente lo disfruto bastante cuando comienzo a realizar estos estudios. La verdad que el Señor nos muestra y me muestra a mí personalmente la grandeza, lo inmensurable que es esta hermosa palabra que es la Biblia, ¿no? Y justamente el tema que vamos a comenzar nosotros a desarrollar en este tiempo, en esta temporada de estudio, va a llevar por título La palabra del Dios nuestro. Si Dios permite, vamos a hacer varios videos relacionados a cómo es que nos ha llegado a nosotros la palabra del Dios nuestro. Hasta este tiempo, muchos de nosotros conocemos la historia de la Biblia, ¿no? Por cuántas penurias, cuántas tribulaciones, podríamos decir también, ha tenido que pasar para llegar hasta estos tiempos, ¿no? E incluso en estos tiempos todavía la palabra escrita de Dios sigue siendo atacada. Satanás siempre ha intentado, por supuesto, de hacer desaparecer de alguna manera lo que Dios ha dejado plasmado en este libro sagrado que nosotros llamamos la Biblia. En Isaías capítulo 40 y el versículo 8 dice lo siguiente: sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y esa, hermanos queridos, es la promesa que ha dado Dios hace ya bastante tiempo atrás, aproximadamente unos 700 años y algo más antes de Cristo, al profeta Isaías. Hermano querido, mucha hierba se ha secado, mucha flor ha caído desde aquel tiempo y más atrás aún hasta estos días. Y la palabra de Dios ha permanecido firme hasta ahora. Hermano querido, Dios, y hay que entender esto, ¿no? Que Dios sostiene, supervisa fielmente su palabra a lo largo del tiempo. Y eso es algo que a nosotros se nos debe de quedar grabado profundamente en nuestro corazón, ¿no? Hermano querido, lo maravilloso de la palabra del Dios nuestro es que de su comienzo, sus orígenes, hasta ahora ha podido sobrevivir esa palabra, ¿no? Como le dije, mi hermano querido, ya cuando comencemos a desarrollar más después de esta introducción, vamos a comprender nosotros por qué Dios ha prometido que su palabra va a permanecer para siempre, ¿no? A pesar que en sus orígenes los primeros materiales eran muy rudimentarios, eran muy precarios, donde se escribió la palabra escrita del Dios nuestro, pero sin embargo, así Dios ha cumplido su palabra y ha llegado hasta ahora, ¿no? Hermano querido, la Biblia, la palabra escrita de Dios, aún sigue cumpliendo con el objetivo principal por el cual Dios la ha diseñado y se lo ha dado a la humanidad. Y esa es justamente la de revelarnos a nosotros un Dios todopoderoso, un Dios creador, soberano, misericordioso, salvador. A veces tenemos nosotros la idea de pensar y de creer
con un corazón ya más humanista, ¿no? De que la Biblia fue creada netamente para el hombre, para la salvación del hombre, ¿no? Que por supuesto es uno de los objetivos, pero el objetivo principal es la de hacer conocer a un Dios todopoderoso. Hermano querido, también tenemos que entender nosotros que este libro no es de inspiración humana, no procede del corazón del hombre, ¿no? Bien sabemos nosotros que hay grandes escritos, bestseller a nivel secular, donde hasta el día de hoy se puede seguir leyendo todo este tipo de novela, historia, etcétera, ¿no? Pero todo eso procede de un corazón humano. No con esto quiero decir que es algo malo, simplemente que no podemos comparar nosotros ese tipo de escritura con lo que realmente son las revelaciones divinas en este libro que nosotros llamamos la Biblia, ¿no? Hermano querido, ¿qué más podemos decir de esto? Bueno, sabemos nosotros a través de la historia que la Biblia puede ser comprobada de una manera histórica, ¿no? Y esto es algo muy interesante porque esto nos demuestra que no es un libro que ha bajado, como quien diría, del cielo y ha aparecido de manera misteriosa entre los seres humanos. Dios ha utilizado, hermano querido, al ser humano con, como dije hace un momento, con materiales totalmente rudimentarios para poder diseñar este libro que es sagrado y es divino. Hermano querido, tenemos que entender que la Biblia es la eterna palabra de Dios y fue dada a la humanidad. Con ella, hermano querido, nosotros podemos ser formados como buenos creyentes, como buenos hijos de Dios. Con ella nosotros encontramos lo que es la norma absoluta, supremas, infalibles e inmutables. Cuando nosotros comprendemos todo esto, no aceptamos absolutamente otra cosa. La Biblia, hermano querido, es de una norma totalmente absoluta y es va contraria al pensamiento humanista, ¿no? Que en estos tiempos más que nada dicen que existe lo que llaman la verdad relativa, ¿no? Que es tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, pero no hay una verdad absoluta. Por supuesto que eso es muy conveniente de acuerdo a aquella persona que está presentando esta supuesta verdad relativa, ¿no? Pero la Biblia no, mi hermano, que la Biblia tiene una norma, una verdad totalmente absoluta y no se le puede discutir. No se le puede discutir porque sería de muy necio, ¿no? Aunque sabemos nosotros que hay muchos opositores a la palabra de Dios, ¿no? Hermano querido, su corporación en forma escrita fue por inspiración sobrenatural. Si bien hubo mucha intervención del ser humano, pero su inspiración fue sobrenatural. Y eso es porque el Espíritu Santo de Dios fue quien inspiró a aquellos hombres en la antigüedad para escribir este libro sagrado. Hermano, y su transmisión precisa hasta el presente fue por preservación providencial. Comprendiendo esto, nosotros podemos decir que absolutamente hubo una intervención directa y divina de parte de Dios. Sino, ¿cómo entonces podríamos explicar que la Biblia ha llegado hasta estos tiempos a nuestras manos? Está logrando, y ha logrado, y va a seguir logrando cambiar la vida de muchas personas. Pero por sobre todas las cosas, por supuesto, conocer a este Dios Santo, Todopoderoso, y a través de eso puede llegar, hermanos queridos, lo que es la salvación. Hermano, la historia de la Biblia es tan emocionante, así como las historias que encontramos dentro de las Sagradas Escrituras. Si Dios permite, vamos a ahondar un poco más en todo esto y buscando algunos testimonios, ¿no? De hermanos que en sus comienzos, cuando comenzaron a, a hacer una revisión, una traducción de la Biblia, de los antiguos escritos hasta ahora,
han entregado su vida, muchos de ellos, ¿no? E incluso la Biblia tendría que haber desaparecido si es que no había lo que llamamos nosotros una preservación providencial. Tendría que haber desaparecido hace muchísimo tiempo atrás, ya que fue perseguida, fue mutilada, hasta el día de hoy sigue siendo mutilada. Pero la palabra de Dios, como dice Isaías 48, permanece para siempre, ¿no? Hermano querido, la mayoría de su creación, en cuanto a cómo se compuso la Biblia, sucedió bajo la guía también de algo aún más misterioso, y es la providencia de Dios. Hermano querido, esto se puede definir como la dirección misma de Dios, ¿no? Él mismo se ha encargado de llevar adelante que este libro sagrado llegue a nuestra mano. Hermano querido, esto también se puede definir como el gobierno, el sostén de cualquier cosa. Nosotros podemos quizás llegar a imaginarnos como un gran tablero de ajedrez donde la mano de Dios mueve las fichas, ¿no? Ese tablero podríamos decir también algo que es cósmico o algo gigante, ¿no? Donde Dios está constantemente moviendo la ficha y puede realmente manejar de esa manera todas las cosas providencialmente, ¿no? Hermano querido, hay que entender que a veces la mano de la providencia de Dios es obvia, podemos notarla, podemos ver, pero a veces es muy difícil de discernir. Hermanos, terminemos con Mateo capítulo 5, versículo 18, que dice lo siguiente: porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que esto suceda. Todo esto, hermano querido, nosotros podemos darnos cuenta cómo es que el Dios, este Dios de la providencia divina, ha podido entregar la Biblia hasta estos tiempos. Hermanos, yo les animo a todos ustedes que realmente le tomemos con la seriedad necesaria, que nos comprometamos a estudiarla, no solamente a leerla, sino a estudiar este sagrado libro que nos ha dado a nosotros, y por supuesto que nosotros podemos enseñar a todos aquellos que quieran llegar a la salvación. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra.